Puntos débiles y puntos fuertes. Sun Tzu ha dicho, por lo general el que ocupa primero el terreno ocupa la posición más fuerte, el que llega después está debilitado. Por esto, los expertos en el arte militar atraen al enemigo al campo de batalla y no se dejan atraer por este. El que puede hacer que el enemigo venga por su voluntad lo logra ofreciéndole alguna ventaja. El que puede impedirle venir lo logra diezmando sus fuerzas. Tuyu dijo, si puedes resguardar puntos vitales en tus itinerarios estratégicos, tu enemigo no podrá pasar. Wang dijo, un gato en la entrada de la ratonera no dejará salir 1000 ratas. Un tigre en la guarda de un bando no dejará pasar 10,000 ciervos. Debes saber mermar al enemigo fuerte. Hazle pasar hambre cuando esté bien nutrido. Hazle entrar en acción cuando esté descansando. Aparece donde debe llegar. Ve con rapidez a donde no te espere. Si quieres marchar 1000 li sin fatigarte, usa los caminos despoblados. Tao Tao dijo, avanza contra la nada, revuélvete en el vacío, evade su defensa, atácalo donde no te espere. Para tomar lo que atacas, ataca a tu enemigo donde no se protege. Para conservar lo que proteges, defiende donde tu enemigo no ataca. Por esto, es imposible defenderse del experto en arte del ataque y atacar al experto en el arte de la defensa. Sutil, el experto no deja huellas, misterioso, es inaudible, así coloca a su enemigo a su merced. Oyenshi dijo, hago a mi enemigo tomar mis puntos fuertes por puntos débiles y mis puntos débiles por puntos fuertes. Mientras convierto sus puntos fuertes en débiles y descubro sus puntos fuertes, me oculto para que no pueda verme y callo para que no pueda oírme. Ataca los puntos débiles de tu enemigo para que avances sin resistencia. Muévete con rapidez para retirarte sin poder de ser alcanzado. Chan Yu dijo, llega como el viento y parte como el relámpago. Para obligarlo al combate, ataco a mi enemigo en las posiciones que está obligado a defender. Para evitar el combate, tal vez me defienda trazando una línea en el suelo. Así le impido a mi oponente ir a donde quiere ir. Tumu dijo, Chukolian acampó en Yaping y ordenó a efectivos descender hacia el este. Él se quedó con 10,000 hombres para defender la ciudad. Suma dijo, Chukolian está en la ciudad y su posición es débil. Chukolian ordenó retirar los estandartes y silenciar los tambores. Impidió que sus hombres salieran y luego abrieron las 4 puertas. Lanzó a sus soldados a las calles donde se desplegaron. Suma terminó una emboscada y se retiró a las montañas del norte. Si puedo determinar la posición del enemigo, disimulando al mismo tiempo la mía, puedo concentrarme y éste debe dividirse. Si me concentro mientras él se divide, entonces puedo utilizar toda mi fuerza para atacar una parte de la suya. Tendré entonces superioridad numérica. Tumu dijo, con tropas ligeras y vigorosos jinetes, los atacaré donde no esté preparado. Con robustos ballesteros y con potentes arqueros le ganaré las posiciones claves. Agitaré su flanco izquierdo, lo desbordaré por el derecho. Agitaré su vanguardia y caeré de repente sobre su retaguardia. Durante el día lo engañaré con las banderas y los estandartes. Por la noche lo desorientaré con el redoble de los tambores. Entonces, temeroso dividirá sus tropas. Como medida de precaución, el enemigo no debe saber dónde atacaré, ya que así deberá estar preparado para la batalla en muchos puntos. Esto lo hará dividir sus efectivos y hará que sean poco numerosos en el lugar donde yo decida atacar. Si fuerza su vanguardia, debilitará su retaguardia. Si prepara su retaguardia, su vanguardia opondrá poca resistencia. Si prepara su flanco izquierdo, el derecho será vulnerable. Y si lo hace con el derecho, el izquierdo será débil. Preparar todas las partes hará que todas sean débiles. Chan Yu dijo, será incapaz de descubrir por dónde van a surgir realmente los carros, ni en qué punto interrumpirá mi caballería, ni tampoco qué punto va a ser acosado a fondo por mi infantería, y por esto se dispersará y se dividirá y deberá protegerse por los 4 costados. En consecuencia, su potencia estará desperdigada y debilitada, sus fuerzas estarán encendidas y mal aprovechadas, y en lugar de que elija para el ataque, podré lanzar un ejército entero contra sus unidades aisladas. Disponer de pocos efectivos obliga a prepararse contra el enemigo.
Disponer de abundantes efectivos obliga al enemigo a prepararse contra uno. Si se sabe dónde y cuándo será la batalla, se podrá marchar 1000 li para ir a ella. Si se ignora dónde y cuándo será la batalla, el flanco izquierdo no podrá defender al derecho, ni el derecho al izquierdo. La vanguardia no podrá apoyar a la retaguardia, ni esta a aquella. No importa si la distancia es de pocos o muchos li. Tuyu dijo, los expertos en el arte de la guerra deben saber dónde y cuándo se librará la batalla. Calculan las distancias y determinan la fecha, dividen el ejército y mandan avanzar primero a los que están lejos y luego a los que están cerca del campo de batalla. Así se encontrarán todos en el mismo lugar y en el mismo momento. Aunque reconozco que cuento con más tropas, ¿qué ventajas puedo tener en lo referente al resultado del combate? Pues afirmo que la victoria puede ser creada, pues aunque el enemigo sea numeroso, puedo impedirle que ataque. Xialing dijo, aunque el enemigo sea numeroso, si no conoce mi fuerza, puedo presionarle para que se prepare con urgencia cuando planee el combate contra mí. Si conoce los planes del enemigo, sabrás cuál estrategia será eficaz y cuál no. Provócalo para que descubra sus movimientos. Hazlo determinar su posición y así sabrás cuál será el campo de batalla. Pruébalo y observa los puntos en los que es fuerte y en los que es débil. Ser hábil es disponer a las tropas para que no tengan una forma clara. Así quedarás libre de los espías más perspicaces y no se podrán fraguar planes contra ti. Según las formas, trazo planes que me llevan a la victoria, aunque esto no lo entiendan todos. Verán que obtuve la victoria, pero no sabrán cómo lo logré. Por esto, si venzo, no vuelvo a usar la misma estrategia, sino que varío mis métodos según las circunstancias, pues un ejército debe ser como el agua, que fluye hacia abajo y evita las alturas, un ejército que evita la fuerza y ataca los puntos más débiles. También debe imitar al agua, que se amolda al terreno. Para vencer un ejército debe adaptarse a la situación del enemigo, así como el agua es inestable. En la guerra no existen condiciones permanentes. Por lo tanto, el que vence modificando su estrategia según la condición de su enemigo debe ser tomado como un experto en el arte de la guerra. De los 5 elementos, ninguno predomina constantemente. De las 4 estaciones, ninguna dura para siempre. Hay días cortos y días largos. La luna crece y mengua. Maniobra. Sun Tzu ha dicho, cuando se emplean las fuerzas armadas, el general recibe primero las órdenes del soberano y después reúne a las tropas y moviliza a la población, armoniza y compacta su ejército y sabe dónde acampar. Li Chuan dijo, recibe el mandato del soberano y cumpliendo con las deliberaciones que para alcanzar la victoria han realizado los consejeros del templo. Con respeto ejecuta los castigos ordenados por el cielo. Lo más difícil del arte de la guerra es la maniobra. Su dificultad consiste en convertir una vía tortuosa en la más directa y en cambiar los problemas en ventajas. Avanza por caminos apartados y engaña a tu enemigo con señuelos. Podrás salir después y llegar antes que tu enemigo. El que pueda actuar así entiende la estrategia de hacer directo lo indirecto. Tao Tao dijo, sin hurla, estar lejos, así podrás llegar antes que tu enemigo, aunque salgas después, porque ya sabrás estimar y calcular las distancias. Tu Mu dijo, el que desea sacar ventaja transforma en breve un camino largo, aprovecha su mala suerte, engaña al enemigo y lo hace ir lento y descuidado, y luego avanza con rapidez, pues la maniobra depende lo mismo de la ventaja que del peligro. Tao Tao dijo, el experto aprovechará. El aprendiz se pondrá en peligro. El que mueve todo su ejército para sacar ventaja no la obtendrá. Si abandona el campamento para conseguirla, perderá sus suministros de guerra. Tu Mu dijo, si se desplaza con toda la impedimenta, se avanzará despacio y no se obtendrá la ventaja. Si deja atrás el equipo pesado y avanza a marchas forzadas con las tropas ligeras, es posible perder ese equipo. Si se marcha apresuradamente cubriendo en una etapa 2 etapas, los jefes del ejército serán capturados, pues las tropas más fuertes llegarán primero y las débiles se quedarán desordenadas atrás. Siguiendo este método, solo llegará a su destino la 10ª parte de las tropas. Tu Mu dijo, un ejército recorre normalmente 30 li al día, lo que constituye una etapa. En una marcha forzada se duplicará esta distancia.
se puede avanzar 100 li, si no se descansa ni de día ni de noche, pero entonces los hombres serán hechos prisioneros. Si es imperioso tomar una posición, se escoge un hombre de cada 10, el más vigoroso, y se le manda por delante mientras le siguen los 9 restantes. De esta forma se escogerán 1000 de 10,000 que no llegarán al alba, seguidos de los otros 9000, que lo harán unos al final de la mañana y otros hacia la mitad de la tarde, de esta forma que ninguno estará cansado y se reunirán con los primeros. Sus pasos resonarán sin interrupción. Si se trata de capturar un punto estratégico vital, un militar de los hombres bastará para defenderlo a duras penas mientras llega el resto del ejército. Si se avanza a marchas forzadas 50 li, caerá el comandante de la vanguardia y solo llegará la mitad de los hombres. Si se trata de marchas forzadas de 30 li, solo llegarán 2/3 de los hombres. Un ejército que carezca de equipo pesado, forraje, comida y suministros estará perdido. Li Chuan dijo, protegerse con barreras metálicas importa menos que el grano y el alimento. Los que no saben del terreno son incapaces de guiar un ejército. Se debe recurrir a los guías locales para sacar ventajas del terreno. Tumu dijo, el jefe de un ejército debe familiarizarse previamente a fondo con los mapas para conocer los pasos peligrosos para los carros y las carretas, donde es el agua demasiado profunda para los carros, los pasos de las montañas, los ríos principales, los bosques, la longitud de los caminos, la importancia de las villas y de las ciudades conocidas y las que están abandonadas y donde hay huertos fértiles. También hay que conocer las fronteras. El general debe memorizarlos, pues sólo así podrá sacar ventaja del terreno. Joyensi dijo, en territorio enemigo debemos conocer perfectamente las montañas, los ríos, las tierras altas y las bajas, las colinas que pueden defender como puntos estratégicos, los bosques, los cañaverales y los juncos en los que puede camuflarse, la longitud de los caminos y los senderos, la superficie de las ciudades y villas, la extensión de los pueblos, la fertilidad o aridez de los campos, la profundidad de las obras de irrigación, la importancia del material, la magnitud del ejército contrario y el filo de sus armas. Entonces tendremos al enemigo vigilado y lo podremos capturar fácilmente. El engaño es la base de la guerra. Por esto muévete cuando te convenga y crea caminos de situación dispersando o concentrando tus tropas. En campaña debes ser veloz como el viento, en el avance por etapas, majestuoso como el bosque. Parecer el fuego en la incursión y el pillaje, sé inconmovible como las montañas cuando hagas alto, insondable como las nubes, desplázate como el rayo. Cuando saques una región, divide tus fuerzas. Cuando conquistes un territorio, divide las ganancias. Antes de actuar, sopesa la situación. El que sepa el arte de la guerra en la progresión directa e indirecta, vencerá. En esto consiste el arte de la maniobra. En el libro de la administración militar se lee, como no se puede oír la voz durante la batalla, se usan los tambores y las campanas. Como no se puede ver las tropas durante el combate, se usan las banderas y los estandartes. Los gongs y los tambores, las banderas y los estandartes se utilizan para reunir las tropas en un punto determinado. Si se unen así las tropas, el valiente no actuará solo y el cobarde no retrocederá. Este es el arte de comandar un ejército. Tumu dijo, la ley militar ordena, los que no avanzan o retroceden cuando deben serán decapitados. Esto pasó a un oficial que ardoroso se lanzó al ataque antes de tiempo, cortó un par de cabezas y retrocedió. Wuchi ordenó que fuese decapitado y dijo, no discuto sus talentos como oficial, pero es desobediente. Usa muchas antorchas y tambores durante el combate nocturno. Si combates de día, usa muchas banderas y estandartes para captar la atención de las tropas. Tumu dijo, al igual que los ejércitos importantes, se componen de otros más pequeños. Los campamentos importantes incluyen otros menores. La vanguardia, la retaguardia, a la derecha, a la izquierda, tienen sus propios campamentos, cada uno bien diferenciado y todos dispuestos alrededor del cuartel general del comandante en jefe, situado en el centro. La distancia que separa los campamentos no será mayor de 100 pasos ni menor de 50.
Estarán conectados por caminos dispuestos de tal manera que permitan a las tropas evolucionar. Las fortificaciones estarán enfrentadas de tal manera que puedan ayudarse unas a otras, proporcionándose arcos y ballestas. Si todo está bien dispuesto, el enemigo jamás atacará de noche, porque sabe que estaría perdido. Puede pasar que un ejército sea despojado de su moral y su jefe privado de su valor. Hoyenshi dijo, la responsabilidad de un ejército de 1 millón de hombres depende de uno solo, el que es la fuente de su moral. Meyao Chen dijo, si a un ejército se le priva de su moral, su general perderá la fe. Chan Yu dijo, la fe es la fuerza del general. De la fe depende el orden y la confusión, el valor y la cobardía. El experto en el arte de la guerra debe saber tener al enemigo a su merced, hacerle frente y luego atacarlo. Lo desorienta presionándolo y luego lo acosa para despertar su temor. Así le hace perder la fe y la capacidad para planear la batalla. Al amanecer se llena uno de valor, a lo largo del día decae el interés y por la noche se añora el hogar. Los expertos en el arte de la guerra evitan al enemigo ardoroso y lo atacan cuando está relajado o nostálgico. Esto se conoce como tener de su lado el factor moral. Ordenados esperan al enemigo desordenado, calmados esperan al enemigo agitado. Esto se conoce como tener de su lado el factor ánimo. Tumur dijo, quien está sereno y firme no se deja abatir por los acontecimientos. Hoyenshi dijo, un general debe ejercer su autoridad sobre sus tropas, debe ser prudente y flexible para enfrentar los cambios, debe considerar todas las posibilidades, pues si no tiene el corazón firme y el juicio claro, ¿cómo podría dominar todos los problemas sin confundirse? Cerca del campo de batalla esperan a un enemigo que viene de lejos, descansados, a un enemigo cansado, con las tropas alimentadas, a un enemigo con hambre. A esto se le llama tener de su lado el factor condiciones materiales. No combaten contra las tropas que avanzan con los estandartes bien desplegados, ni contra las que están bien alineadas y ordenadas. Esto se le conoce como tener de su parte el factor oportunidad. En el arte de la guerra, mandar significa no enfrentar a un enemigo que ocupa un lugar alto y no oponérsele si se apoya en las colinas. Si simula huir, no le persigas. Evita atacar sus tropas expertas. No aceptes los señuelos que te ofrezcan. Meng Yao Chen dijo, muere el pez que muerde el anzuelo. El ejército que se deje atraer por los señuelos será vencido. No te opongas al enemigo que huye hacia su tierra. Hay que dejarle salida al enemigo cercado. Tumu dijo, muéstrale una vía de escape y que no necesariamente debe morir. Entonces atácale. Hoyenshi dijo, una ciudad cercada luchará hasta la muerte. Por eso déjale saber a sus defensores que tienen una posibilidad de salvarse. No lleves al límite a un enemigo que está en una situación apurada. Tuyu dijo, un animal acorralado luchará sin desmayo. Esto es más válido para los hombres. Si no tienen otra posibilidad, lucharán hasta la muerte. Chao Chun Kuo castigaba un levantamiento de la tribu de los Chiang, que huía después de abandonar su equipaje pesado. Chang Kuo perseguía a los Chiang sin apremios. Alguien dijo, tenemos ventaja, pero los seguimos lentamente. Chunkuo respondió, están desesperados. Si los sigo con moderación, se irán sin volver la cabeza. Si los acoso, retrocederán y lucharán hasta la muerte. Todos los oficiales dijeron, maravilloso, esta es la forma de dirigir las tropas.